Hermanos, en el Señor enviamos un afectuoso abrazo a todos. Agradecemos a nuestro Dios la oportunidad de continuar con nuestro Instituto Bíblico. Ya tenemos la quinta materia en línea y parece que este proyecto va a seguir así, aún por mucho tiempo. Entonces, pues agradecemos a Dios por la oportunidad y a nuestros estudiantes por su esfuerzo, porque realmente aquí preparamos a los hermanos que van a estar en la predicación y la enseñanza en nuestra iglesia local. La materia que estamos por empezar se llama Educación Cristiana. El plan de curso que tenemos ya en la mano dice así. Descripción del curso. Una presentación general de los principios para el ministerio de enseñanza en la iglesia. Entonces, pues vamos a estar viendo las bases para la enseñanza en la iglesia local y todo lo que conlleva esta vocación de ministerio que tenemos de enseñanza en la iglesia. Vamos a hablar algunos temas muy diversos que vienen aquí en nuestro plan de curso, pero queremos pues prepararnos para servir mejor al Señor, de manera que esta materia es estrictamente para maestros. Creemos que todos los que son maestros en la iglesia local deberían tomarla, como ya hemos citado, puede ser de manera formal o de manera solamente como oyentes, pero siempre esta materia nos va a ayudar porque nos recuerda algunos principios. La duración es aproximadamente 16 sesiones de 60 minutos cada una. Recordamos que en nuestro instituto tenemos 20 materias básicas que son, digamos, como el cimiento para la enseñanza en la iglesia y todas son de 16 horas. Aunque ahora es en línea la enseñanza, de cualquier manera el programa sigue planteándose en 16 sesiones. El libro de texto es Cómo enseñar la Biblia por Lucien E. Coleman, publicado por Casas Bautistas de Publicaciones. Recordamos que estos libros de texto no tenemos que comprarlos, ni los de texto ni los de la bibliografía, son solamente referencias. Quien los quiere comprar lo puede hacer, pero nosotros tenemos en nuestro Instituto Bíblico local ya la dinámica de que la carpeta de la materia tiene todo lo que necesitamos. Gracias a Dios tenemos ahí toda la información para esta materia y para todas las materias de nuestro instituto local. Utensilios para la clase, como siempre, una Biblia de estudio, pluma de tinta azul o negra, una carpeta de la materia y folders para archivar tareas y notas impresas. Aunque estamos a la distancia, recordamos que ahora entregamos tareas en línea y también quienes no pueden hacerlo, posteriormente pueden hacerlo. Tenemos abierto el programa para que alguien, si quiere entregar las tareas o hacer los exámenes más adelante de cada materia, lo podemos hacer también, para que nadie se sienta impedido para poder continuar con la materia. Objetivos del curso. Tenemos 3 áreas: cognitivos, afectivos y psicomotores. Recordamos que cognitivos son de conocimiento, afectivos son de emociones, ¿verdad? O de sentimientos que tenemos que también ser formados, y las psicomotores son habilidades que esperamos tomar. Los cognitivos en este caso son, número 1, presentar la importancia del hogar en la formación espiritual. Esta es una particularidad de la iglesia cristiana. Para nosotros la base de la educación no es la escuela en el mundo secular o tampoco en la escuela dominical en la iglesia o instituto bíblico. La base de la enseñanza siempre es en el hogar. En el hogar es donde formamos espiritualmente, donde oramos, donde corregimos, donde tenemos una vida de fe realmente práctica. Entonces el hogar va a ser una base. De hecho, tenemos un tema enfocado al hogar y hay varios temas que se relacionan con el hogar. Entonces la educación cristiana tiene esa particularidad. No nada más conocimientos o habilidades, sino también una formación. En este caso, una formación en el ámbito de la familia. Punto 2, exponer la trascendencia del ministerio de enseñanza. Ya todos conocemos qué tan importante es la enseñanza, Antiguo y Nuevo Testamento, pero vamos a dar como así un esbozo, una presentación muy general de cómo es importante la educación cristiana, el ministerio de maestros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Punto 3, adoptar los principios del Señor Jesucristo como maestro. Nuestro gran modelo de enseñanza es el Señor Jesús. Nada menos le llaman el Maestro. En los evangelios es uno de los nombres que más se utilizan para describir a nuestro Salvador. Entonces, si Jesús es maestro, queremos estudiar totalmente quién fue él como maestro, qué aportó, y en su momento estaremos con ese material también revisando pues las grandes habilidades del Señor como el gran maestro por excelencia. Punto 4, aplicar en la iglesia las bases de la didáctica. Parte de lo que queremos lograr con la educación cristiana es que seamos un poquito didácticos. Y recordando que la palabra didáctico es originalmente griega, que quiere decir entendible, claro en la enseñanza. Y cuando dice la palabra de Dios allá de los ministerios que se espera que sean aptos para la enseñanza, originalmente dice que sean didácticos. Fíjese,
O sea, la palabra misma nos dice que seamos ordenados en la enseñanza, preparados en la enseñanza y que cada vez tengamos un mejor nivel para compartir lo que tenemos que enseñar, porque enseñamos la vida. No nada más es un curso o un seminario, incluso un instituto bíblico que dura varios años, no es la base única. Tenemos que formar para la vida. Tenemos una base de la enseñanza para futuro, para un plazo largo. Inciso B, afectivos. Motivar la enseñanza de valores como parte de nuestro ministerio. O sea, realmente decimos otra vez, en la educación cristiana tenemos un gran énfasis en los valores. No nada más lo que es académico, que sí es importante, siempre es trascendente, pero es muy importante enseñar valores. Valores del carácter, valores de servicio, valores de la vida espiritual que tenemos con el Señor. Entonces este tema es un poquito diverso y vamos a verlo en nuestra materia también como parte importante de lo que queremos compartir. Número 2, valorar la importancia del plan de clase como recurso didáctico. En ese aspecto recordamos, todos los que han sido maestros ya han hecho planes de clase. Nosotros sabemos que el plan de clase es un formato para preparar la clase de 1 hora, que normalmente es lo que hacemos en la escuela dominical o en educación con niños, que tenemos como un plan específicamente para niños, la iglesia infantil, y también en el instituto bíblico. Tenemos sesiones aproximadamente de 50 minutos, 60 minutos, pero sin ese plan de clase no podríamos hacerlo. Cada quien estaríamos como divagando, y esa idea de divagar no es buena. Finalmente tenemos que hacer siempre un plan de clase y lo vamos a evaluar aquí. Punto 3. Tomar conciencia de las características de los alumnos con base en su edad. Este punto también es crucial para nosotros porque tenemos un gran error, que a veces nuestro enfoque de enseñanza puede ser para adultos. Y cuando nos toca enseñar con niños, les hablamos como si los niños fueran adultos. Y realmente tenemos que aprender en la forma de que ellos se comunican, las palabras que manejan, las palabras que no manejan, y también tenemos que adaptarlo. Pero pasa lo opuesto. Quienes tenemos la facilidad de dar clase con niños, a veces damos clase con adultos y les hablamos a los adultos como si fueran niños. Y realmente tenemos que entonces enfocar totalmente en la edad. Y parte 3 horas de nuestro curso es cómo enseñar niños, cómo enseñar jóvenes y cómo enseñar adultos. Aunque son bases muy generales, pero sí queremos tener pues una depuración de cómo enfocamos la enseñanza. Punto 4. Apreciar el propósito de los niveles de enseñanza en la iglesia. Esto es muy local. Nosotros recordamos que nuestra iglesia local, cuando las personas llegan, les damos un discipulado que fue diseñado por el hermano Ramón Varela, superintendente en un tiempo de la iglesia, y cuando él estuvo en ese cargo, estableció este plan de discipulado, que son 5 temas principales. Entonces, cuando damos esto que dura entre 10 meses y 1 año, estamos dándole las bases de la enseñanza. Pero normalmente esto es para gente que es joven o adulto. Y también en la enseñanza para niños tenemos una educación que dura 12 años. Nuestro plan para niños es de 12 años para que no se repitan las clases. Y aunque son clases muy sencillas, finalmente enfocamos de manera que tengamos un nivel de enseñanza. Los niños van aprendiendo, los jóvenes, los adultos, aún los ancianos, y la gente que llega a la iglesia también tiene que ser formada en cuestiones doctrinales siempre. Tenemos el inciso C, psicomotores, también 4 puntos. Punto 1, observar las aportaciones didácticas del plan de curso. Nosotros tenemos aquí en la mano ahorita lo que es exactamente un plan de curso, que básicamente se compone por la descripción del curso, la duración, libro de texto, libros de clase, objetivos afectivos, psicomotores y cognitivos, métodos de enseñanza, requisitos del curso, sistema de evaluación y bibliografía. Esto es para preparar un curso de al menos unas 8 o 16 horas. Se llaman normalmente baterías. O sea, un seminario mínimo de 8 horas es muy básico, pero el plan de curso se puede aplicar ahí. Nosotros tenemos un curso de 16 horas para todas las materias. Pueden haber incluso de 32 horas, de 64, de 128 o de 256 horas. Todas son múltiplos de 8 porque vamos así planeando la enseñanza y bueno, en diferentes institutos, en diferentes lugares, pueden ser cursos muy largos, cursos que duran años literalmente para formar a los pastores y maestros, y nosotros hemos adoptado este mínimo de 16 horas, pero el plan de curso vamos a tratar de elaborar uno de ellos. Quien al final, en el tiempo de examen, hay la idea de que si alguien quiere hacer un plan de curso así muy general lo puede hacer, pero mínimo va a ser hacer un plan de clase. El plan de clase, porque el examen dura 1 hora, 1 hora y media, entonces no podemos tener mucho tiempo para hacer algo tan extenso como esto, pero sí tenemos que ir viendo cómo es un plan de curso. Todas sus partes, incluso también la parcelación de la materia, que siempre decimos, planeamos cada tema y cada hora para que no divaguemos, para que no demos demasiado tiempo, ni un tiempo escaso a algunos temas. Todo tiene que ser planeado. Esta enseñanza es planeada. Punto 2. Psicomotores, practicar un proceso integral de enseñanza-aprendizaje.
Entonces tenemos aquí la formación de maestros. Realmente decíamos, esta materia es mucho para maestros, pero aunque no tengamos básicamente ese ministerio, sí es importante que tengamos las bases. Entonces el proceso integral de enseñanza-aprendizaje quiere decir que es un proceso completo, que va con nuestro carácter, nuestro testimonio, nuestro compromiso con la iglesia, la formación que tenemos en la iglesia y no nada más lo académico, porque recordamos, fuera del evangelio puede haber personas muy preparadas en algunas materias y no importa la ética. No importa la conducta, no importan otros compromisos. Sin embargo, en la iglesia cristiana sí tenemos un proceso integral. Nuestra vida espiritual, nuestro testimonio, nuestra familia, la vida que tenemos como iglesia es el antecedente para todo lo que queremos enseñar en la iglesia. Entonces, sí tenemos ahí un proceso de enseñanza totalmente integral. Punto 3. Visualizar la utilidad de las técnicas de enseñanza. Son muchísimas las técnicas de enseñanza. Recordamos, la técnica de enseñanza es una forma de enseñar, una forma de plantear la enseñanza para que no caigamos en algo aburrido, que no caigamos en algo muy repetitivo, pero aunque hay una diversidad, literalmente puede ser decenas de técnicas de enseñanza, queremos conocer las básicas, algunas técnicas de enseñanza para poderlas aplicar y también otra vez de acuerdo a las edades. En nuestro plan ya está hecho así para cómo tener técnicas de enseñanza para niños, para jóvenes, para adultos y para personas de la tercera edad. Entonces las técnicas de enseñanza van a ser una base muy importante. Punto 4. Desarrollar la habilidad en el manejo de las ayudas audiovisuales. También las ayudas audiovisuales son una diversidad. Recordamos, no solamente alguien que da una conferencia, sino que tiene que tener ayudas. Podemos hacer desde un plan de curso, notas impresas, podemos tener tiras de cartulina, un proyector, ahora la computadora que nos da cientos de imágenes. Entonces siempre tenemos que usar algunas ayudas audiovisuales. Incluso en muchas iglesias también siempre tratamos de tener por lo menos un pizarrón, que es una base para poder enfocar la atención de los alumnos y que tengamos un orden en la enseñanza. No solamente hablar, tampoco nada más usar ayudas visuales. Se requiere un intercambio de técnicas de enseñanza con buenas ayudas audiovisuales. Elegirlas. Métodos de enseñanza son 2 puntos. Número 1, la información se impartirá mediante conferencia interrumpida, discusión general, proyector y pizarrón. Todo eso está planteado para las clases presenciales, pero como estamos pensando que el instituto va a seguir en línea mucho tiempo todavía, porque sigue esta contingencia por mucho tiempo, vamos a estar dándolas básicamente con conferencia. Pero ya conocemos entonces las demás técnicas de enseñanza, las ayudas visuales, para que cuando Dios permita, y si Dios permite que estemos en un tiempo presencial, hay una forma de disfrutar la enseñanza. Tener una buena planeación, tener muchas ayudas visuales y tener buenas técnicas de enseñanza también. Punto 2. La práctica se realizará a través de análisis didáctico, grupos de estudio y tareas individuales. Entonces decimos, hay una forma de teoría y de práctica. La información se imparte así y la práctica, que la gente también pueda tener análisis didáctico, o sea, analizar lo que les enseñamos, grupos de estudio, cuando sea de manera presencial se puede también hacer así, porque esto ayuda mucho. No nada más que el maestro o maestra esté exponiendo, sino que los mismos alumnos investigan. Queremos formar investigadores, desde los niños hasta los ancianos, que los cristianos seamos investigadores, que revisamos la palabra, que buscamos estudio, que tratamos de revisar lo que estamos aprendiendo. Tareas individuales se refiere mucho también a la práctica que tenemos ya de que en cada clase las personas hagan algo personal y bueno, también las tareas que dejamos como parte de la complementación de la enseñanza es algo importante. Siguiente punto son requisitos del curso. Recordamos también un plan de curso, que es parte de lo que es nuestro material para educación cristiana. Punto 1, asistencia regular y puntual, al menos el 80% de las sesiones. Todo esto viene porque siempre es importante que las personas tomen las sesiones. Ahora es en línea y pensamos que puede ser, deseamos mucho tiempo en línea, por la gracia del Señor, pero queremos participar, que la gente esté ahí y que no nada más alguien haga un resumen o vea algo final y presente un examen. No, tenemos que estar en el proceso de enseñanza, clase con clase, tema por tema, aunque todos podemos llegar a faltar. Algunas ocasiones, por eso dice al 80% de las sesiones. Punto 2. Entrega de las tareas anticipadas que sean solicitadas. Recordamos aquí que nosotros tenemos un esquema de tareas anticipadas, o sea, ya está en el plan de curso la tarea. Las tareas van a estar, decíamos, de una página más o menos, no tienen que ser muy extensas. Solamente cuando es un ensayo o cuando se piden más páginas es más extenso, pero normalmente las tareas son de una página, tamaño carta. Pueden ser escritas a mano, pueden ser
en cualquier máquina electrónica, pero finalmente esto nos ayuda a enfocarnos en el tema. La idea de la tarea es empezarnos a enfocar en el tema y si no tenemos otra fuente de información, nuestra carpeta. La carpeta tiene ya lo básico que vamos a necesitar. Entonces, estas tareas anticipadas son parte importante de nuestro curso y también nos dan la forma de poder evaluar a cada estudiante. Quienes están como formales del Instituto Bíblico hacen tareas y examen. Y esa es la manera de poder aprobar toda la materia. Punto 3. Apuntes organizados de las conferencias y discusiones en clase. Recordamos esto, siempre es una complementación también. Los apuntes de las clases que tomamos, que la gente en cada sesión va apuntando algo, es parte del proceso. No importa que estén impecables, muy limpios. Hay quienes lo hacen así, los presentan muy limpios cuando lo hacemos de manera presencial, pero aunque usted tenga notas ahí, así un poquito en desorden o con la letra no tan perfecta como quisiéramos, no importa. Lo importante es el contenido. Queremos ver esas notas que usted hace porque es la complementación. Alguna cosa que se dijo en la clase, algún tema que a lo mejor no está ni siquiera impreso. Aunque la meta del instituto es imprimir todo lo básico para que la gente no tenga que estar escribiendo y no pierda la oportunidad de tener lo básico en este curso. Punto 4. Participación dinámica en todas las actividades del curso. Siempre decimos, ¿no? La participación es muy importante. Hay gente que, bueno, ahora, aunque tenemos grabada la clase y es el esquema que vamos a manejar, de cualquier manera pueden hacer preguntas, pueden hacer alguna interpelación, pueden cuestionar. Y por eso tenemos también la página de WhatsApp, que a partir de hoy se llama Educación Cristiana, la página de Instituto Bíblico. Ahí podemos tener preguntas. Y también se pueden hacer por teléfono. Recordemos que el humilde teléfono sigue existiendo y podemos usarlo y llamarnos, preguntar cualquier asunto el día que sea, a la hora que sea, o por videollamadas también, o como queramos hacerlo. La idea es adaptarnos a este tiempo tan especial y agradecer al Señor que nos permite seguirnos formando como maestros y como alumnos en la obra del Señor. Sistema de evaluación, un sistema muy sencillo, tareas 60%, examen 40%. Esto quiere decir que las personas que hacen sus tareas no reprueban la materia, pero el examen complementa esa calificación. Claro, personas que todas las tareas las hagan bien, tengan 100 en cada tarea, pues tiene 60% del curso, y el examen del 40%, recordamos, es un examen escrito, es un examen que ahora lo hacemos en línea, pero que tiene pues varias técnicas de enseñanza y más o menos es el resumen de lo que aprendemos y tratar de comprobar cuánto aprendemos. Y por la gracia del Señor, en esta materia pasada de interpretación profética, todos sacaron calificaciones muy, muy altas y gracias a Dios que pues estamos cumpliendo por este tiempo de adaptarnos. Gracias a Dios por la oportunidad y a los alumnos por esta preparación y a nuestro grupo, a nuestra hermana Abigail, a su hermano, a todos los hermanos que trabajan en esto, que nos ayudan a estar pues en redes manejando el instituto ahora de esta manera. La bibliografía nada más lo citamos para que usted los tenga como referencia. Recordamos, no los tiene que comprar. Incluso algunos libros que son un poco ya antiguos, quizás ya no se consiguen. Los que son más modernos tal vez sí se pueden conseguir, pero no los tienen que conseguir. En el curso, con la carpeta de la materia, podemos tener lo básico que necesitamos. El primero de ellos es de Campbell Viola, Juguemos. Esto habla del juego como parte de la enseñanza, Casa Bautista de Publicaciones. El segundo libro es de Christensen Larry, La familia cristiana, editorial Betania de Puerto Rico. Como siempre, hablamos un énfasis de la familia y este es un buen libro que habla de cómo tenemos sus papeles, el papá, la mamá y los hijos, tenemos una familia integrada. De Davis Clara, Personas, Tareas y Metas, por el Instituto Internacional por Correspondencia. Entonces, ahí hablamos de ministerios. Este libro es un poco difícil de conseguir, se conseguía mucho en una denominación desde algunos años, en una denominación, pero actualmente no creo que se pueda conseguir. Sin embargo, viene la base de lo que tiene este libro, lo tenemos en nuestro material. De Walker Luisa Jeter, Métodos de Enseñanza, toda el vida. Y esta fue una gran maestra, Luisa Jeter, misionera también, que hizo pues un resumen de los métodos de enseñanza. Es un buen libro que nos da pues una descripción de técnicas y métodos de enseñanza. Dobson James, Cómo crear a las hijas, de Tyndale House Publishers. Ahora, James Dobson es un gran maestro de temas para la familia. Tiene un ministerio en Estados Unidos muy importante. Y bueno, este libro que escribió hace pocos años, Cómo criar a las hijas, habla de la relación de los padres con las mujercitas, las hijas, las mujeres. Entonces tiene bases, como decimos, hablamos de la familia, hablamos del papel que tenemos, la vocación que tenemos. Y bueno, es un buen libro para tomar. Un libro un poquito más antiguo también de Dobson James, Criando Niños, editorial Unilit. Y este libro habla mucho del enfoque con los niños varones, cómo también tienen que ser formados en ellos los valores y como familia tenemos el compromiso de hacerlo. Entonces son buenos libros.
De Farhan William, consejero, maestro y guía del Instituto Internacional por Correspondencia. Entonces recordamos aquí un poquito la labor del Espíritu Santo en la iglesia. El consejero, maestro y guía es el Espíritu Santo. Y nosotros como maestros tenemos el privilegio a un nivel muy inferior también de ser consejeros, maestros y guías de la gente que Dios pone a nuestro cuidado pastoral y de enseñanza. Entonces habla mucho de la ética y esto viene integrado en nuestro curso. De Grams, David y Betty Jane, Familia, Fe y Felicidad, editorial Unilit. Este matrimonio de misioneros que ya están en la presencia del Señor hicieron este libro donde hablan exactamente de la importancia de la familia. Familia, Fe y Felicidad. Es muy sencillito, es muy chiquito en cuanto a la extensión, pero gracias a Dios porque tiene un buen contenido para formación de nuestra vida. De Kilpatrick John, Pautas para el Liderazgo, de Instituto Internacional para Correspondencia, Universidad, es así, Universidad Press, dice aquí. Entonces es un poquito elevado el nivel, pero habla de liderazgo. Partes del liderazgo, también nosotros como maestros tenemos que ser líderes, tenemos que estar enseñando, tenemos que tomar la enseñanza como un gran compromiso, pero formamos líderes. Decíamos ahí, por la gracia del Señor, líderes formando líderes. Eso es lo que hacemos en la iglesia cristiana. De Quen Alfred, La música en la Biblia y en la iglesia, de Editorial Clie. Este libro habla mucho de la música. La música va a ser parte del proceso de enseñanza de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y aún de ancianos. Entonces vamos a hablar un poquito de esto de la música. Es un tema importante y viene dentro de las técnicas de enseñanza como parte de nuestro curso. De Wordville, La tarea educativa de la iglesia, también de University Press. Este libro habla entonces del reto educativo de la iglesia. La iglesia tiene que educar, tiene que formar. Parte del ministerio de la iglesia al interior de los templos es que formamos a la gente. Al exterior de los templos hacemos evangelismo y hacemos misiones. Pero al interior tenemos un pastoreo y tenemos una enseñanza que tiene que ser bien planeada y muy profunda para cumplir nuestro objetivo. De la High Team, Cómo estudiar la Biblia por sí mismo, de Editorial Betania. Es un clásico que se da mucho hace años en institutos bíblicos, pero habla de los métodos de estudio bíblico. Que recordamos, hay una lista grande de unos 40 o 50 métodos distintos para estudiar la Biblia por nosotros mismos. Y bueno, parte de esto es lo que hacemos. Cuando damos una clase, como la preparamos, usamos métodos de enseñanza. De hecho, en nuestro instituto bíblico tenemos esa materia, métodos de estudio bíblico. Y también, bueno, puede ser para que nos enfoquemos como maestros. De Leis Lucas, El Ministerio Juvenil Efectivo, de Editorial Vida. Este escritor Lucas Leis tiene muchos temas para jóvenes, tanto en línea como en libros impresos. Entonces, el Ministerio Juvenil Efectivo nos habla mucho de cuando damos clase con jóvenes. Es un buen tema, es un buen libro que podemos manejar. De Núñez Emilio Antonio, Desafíos Pastorales, de Editorial Portavoz. Es un gran pastor de Guatemala, un gran maestro, director del Instituto Bíblico en Guatemala. Y bueno, el hermano Emilio Antonio tomó este libro que habla de desafíos pastorales. Habla mucho de qué enfrentamos como iglesia. La violencia que enfrentamos, la falta de valores, la sociedad muy quebrantada, y es parte de lo que hablamos aquí como liderazgo y también como enseñanza dirigida a necesidades de enseñanza de valores. De Price, James M. es Jesús el Maestro, Casa Bautista de Publicaciones. También es otro clásico que hablaba mucho de Jesús como maestro, y todo lo que se puede decir de Jesús como maestro viene concretado en este libro. Nosotros lo tenemos en una hora de nuestro curso y está resumido y un poquito enfocado más a lo actual, pero tenemos a Jesús como gran modelo de enseñanza. De John Stott, La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, editorial Nueva Creación. Entonces, John Stott es otro clásico maestro y predicador, y su libro La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos habla exactamente de los retos que tenemos como iglesia, que son muy fuertes, que son quizás de lo más difícil que hemos manejado, pero por la gracia de Dios tenemos aquí bases, y lo que es básico de este libro viene como parte de nuestro contenido. Lo modificamos para no tener ningún plagio con nadie, pero sí tenemos que enfocar que la iglesia tenemos necesidades de retos que estamos enfrentando. De Towns Elmer, La Escuela Dominical Dinámica, Editorial Vida. También es un libro muy antiguo, clásico, que habla mucho de la escuela dominical. Todo lo que hacemos en la escuela dominical, por qué formamos grupos, por qué tenemos que hacer esto, cómo surgió la escuela dominical. Y todo esto pues es una bendición que tenemos. Finalmente, de Woodward Floyd y otros, Lo mejor de Conozca. Esta era una revista que hablaba mucho de educación cristiana a nivel continental, y el hermano Floyd Woodward, que fue un maestro nuestro en un instituto bíblico que ya también está con el Señor, hizo esta compilación del libro. Es hablando del ministerio de enseñanza, cómo los maestros tienen que enseñar, cómo se enfoca, y muy en el enfoque latinoamericano.
Entonces, este libro es muy bueno. También no sé si sea fácil conseguirlo, pero es una revista que se publicaba hace algunos años y se compiló en un libro esta enseñanza del hermano Floyd Woodward. Vamos a pasar a la parcelación de la materia. Recordamos que tenemos la bendición de presentar en 16 horas el tema que tenemos que dar, y esto también es parte, decíamos, del plan de curso. El plan de curso tiene que especificar la hora, el tema a tratar, actividades en clase, técnicas de enseñanza, ayudas audiovisuales y tarea anticipada del discípulo. Esto siempre lo decimos en las materias que tenemos la misericordia del Señor de compartir, pero hoy, como parte del proceso de enseñanza de educación cristiana, es hacer un plan de curso o plantear las bases de un plan de curso. Recordamos, esto también es importantísimo. Siempre vamos a marcar la hora para que tengamos un orden en la enseñanza. Algo muy común es que los maestros nos perdemos en la enseñanza. Cuando el tema nos gusta o tenemos más información de un tema, abundamos. Y cuando tenemos poca información o nos parece muy agradable, pues damos una reducción al tema y eso afecta el equilibrio. Entonces siempre la hora nos dice qué vamos a decir. Esto es un poquito elaborado poder hacer un plan de curso, pero a la hora de estar ya compartiendo la enseñanza se nos facilita. Igual que un examen. Hacer un examen lleva horas. Diseñarlo, presentarlo, plantear cómo se va a enseñar, pero ya que se califica el examen es muy fácil, porque tenemos ahí ya todas las respuestas bien concretas. Será muy difícil que un maestro diga que la gente haga de manera general lo que quiere aprender sin plan de curso, así como una enseñanza no planificada, o en un examen, que cada quien escriba de lo que se acuerde. Podría ser así como un desorden, un caos. Sin embargo, el plan de curso no se enfoca tanto al maestro como a los alumnos. Tiene también la gran ventaja de que los alumnos ya saben el tema. Por la misericordia del Instituto Bíblico, nuestros alumnos ya saben qué hora toca, qué tema toca, incluso están preguntando. Cuando ya se requiere enviar la materia en línea, bueno, pues ya está ahí el material y vamos a compartirlo y saben que estamos enfocándonos en el tema. Entonces, esto va a ser muy importante siempre, marcar las horas. Y también, si en la iglesia nos dicen que el tema es de 1 hora o va a ser de 2 horas o 3 horas o el tiempo que sea, tenemos que enfocar. En el caso incluso de la predicación, que estamos también planeando para el año que entra, si Dios permite que lo tengamos, nuestros predicadores tienen hasta 1 hora para poder exponer un tema, y esto es como un límite para que ellos expongan. Excederse sería como demasiado y llegar muy corto, es como no presenta lo básico en la predicación. También en la clase pasa lo mismo. Si la clase es de 50 o 60 minutos, como maestros tenemos que gastar ese tiempo. Tenemos que no pasarnos, porque sería como excedernos y no dejar que lo demás que se tiene en la iglesia, sobre todo cuando es en clase presencial, que se tenga un proceso de cada parte es importante, pero también si no hacemos ni siquiera el tiempo básico, entonces van a ser clases muy escasas. Por eso la planeación es muy importante. Siempre decimos, para poder dar una clase de al menos 1 hora, por lo menos trabajamos 2 horas. Si no 3, hasta 4 horas. Hemos pasado a veces hasta 5 horas para planear 1 hora de nuestro Instituto Bíblico. Y todo eso se tiene que reflejar en que ya esté el material bien escrito, bien organizado, y también pues que tengamos una presentación correcta. En cuanto a actividades en clase, tenemos la parte que hace el maestro y la parte que hace el discípulo. Recordamos que estamos en un proceso de integral, donde el maestro hace una parte y los alumnos hacen otra parte. No está nada más enfocado en el maestro, porque sería muy egocéntrico, y no tampoco en los discípulos, porque estaría como en un gran desorden también. Tenemos que estar enfocados en los dos. El maestro necesita presentar el tema que ya le han dado, que tiene que dar y desarrollar la materia, pero también los alumnos tienen necesidad de aprender. Lo que tenemos que ver ahí, qué actividades tiene el maestro y qué actividades tienen los discípulos. Y esto nos ayuda para ya a la hora de dar la clase, no tenemos que estar pensando mucho. Ya sabemos el tema, ya sabemos qué nos toca hacer al maestro y qué esperamos que hagan los alumnos. Las técnicas de enseñanza que decíamos aquí es la siguiente gráfica, en la columna. Vamos aquí siempre a poner qué técnica queremos dar, cómo organizamos esa presentación de enseñanza. Las técnicas de esas son muy importantes siempre. Nos van a dar una riqueza, nos van a dar una amplitud, nos van a dar una precisión. Pero también vienen las ayudas audiovisuales, o sea, ¿qué estamos dando como auxiliares didácticos? También se llaman, o sea, ¿qué podemos usar en la clase para que los alumnos capten mejor en la enseñanza, reciban una más amplia idea de lo que les queremos enseñar? Y la tarea anticipada del discípulo, decimos en nuestro caso de instituto, lo hacemos cada 2 horas. O sea que cada alumno regular en la iglesia hace tarea cada 2 semanas.
porque realmente tenemos 16 horas. Entonces, en las horas par, la hora 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, en esas horas tenemos la tarea. Normalmente está así. En las horas en las que no tenemos tarea, no hay que hacer nada. Posiblemente preparar la tarea para la siguiente semana. Por eso pensamos que nuestro curso tiene una gran facilidad. Todos estamos con compromisos de casa, del trabajo, de otros, los jóvenes estudiando también ahora, pero les invitamos a todos. También nuestro instituto es para jóvenes. Nuestros jóvenes pueden tomar el instituto y pueden irse formando para tener la base de lo que doctrinalmente necesitamos en el ministerio. Entonces tenemos esas áreas de lo que es la parcelación de la materia. En clases de educación cristiana tenemos la hora 1, tema a tratar, presentación de la materia. Esto es así como el antecedente del curso porque realmente no empezamos directamente con el primer tema. La presentación de la materia es exactamente de qué vamos a hablar. Todo lo que es el plan de curso, las ideas principales, los temas principales, ya de esta manera nuestro grupo sabe de qué vamos a hablar en 16 horas, si Dios lo permite. La actividad del maestro es entregar el plan de curso. En hoy, que lo hacemos en línea, y agradecemos a mi esposa y a la hermana Abby que nos ayudan a poner en línea todo esto, pues estamos entregando el plan de curso así, en línea. Pero normalmente lo hacíamos de manera presencial en papel y tinta. Como Dios permita, queremos siempre entregar el plan de curso para que los alumnos tengan ya el material que se va a requerir. Los discípulos externan inquietudes sobre la materia, entonces siempre decimos, bueno, nuestros alumnos pueden compartir, pueden atender alguna inquietud y si tienen algo que no están entendiendo, que no estamos de acuerdo, podemos dialogar. Por los medios que ya dijimos, podemos platicarlo, podemos ver por qué estamos diciendo lo que estamos tratando de comunicar o por qué no estamos de acuerdo con algunas cosas, pero siempre queremos llegar con lo que la palabra de Dios marca. En este caso, la palabra de Dios en cuanto a la enseñanza en la iglesia. La técnica sería conferencia interrumpida, que quiere decir, bueno, que el maestro habla y los alumnos pueden interrumpir, pueden participar o interpelar. La ayuda audiovisual es el plan de curso, en este caso tenemos un impreso que es el plan de curso, ya tenemos completa la hora 1. Vamos a ver las 16 horas para que ustedes sepan de qué se va a tratar. La hora 2 es el tema a tratar, educación basada en la Biblia. Entonces este tópico va a hacer que siempre lo que enseñamos en la iglesia va a estar basado en la palabra de Dios. No hay ninguna materia que no esté basada en la palabra de Dios. Aún esta que es un poquito técnica de didáctica, pero siempre tiene las bases espirituales, las bases bíblicas para la educación cristiana. Entonces la educación que tenemos en la iglesia siempre estará basada en la Biblia. Desde cuna hasta ancianos, todas las clases tienen que tener una base en la palabra de Dios. No son ideas nuestras o no son una interpretación nuestra, aunque tenemos muchos libros que investigar y que presentar. Sin embargo, siempre todo va a ser basado en la palabra de Dios. La actividad del maestro sería definir el concepto del ministerio. En este caso, del ministerio de enseñanza. Vamos a definir el ministerio de enseñanza de esta manera. Los discípulos interpretan lo expuesto por el maestro. O sea, realmente los alumnos no nada más reciben, en este caso, interpretan. Interpretan porque tienen que dar su punto de vista, tienen que entender lo que está exponiéndose, ¿no? La técnica de enseñanza es exegética. En este caso, estudiar algunos textos bíblicos. Exégesis, recordamos, es sacar de lo profundo, estudiar los textos bíblicos profundamente, y en este caso hay algunos textos. Varias de las horas que tenemos aquí en educación cristiana, hay textos bíblicos que tenemos que revisar a fondo para ver qué es la enseñanza, qué palabras hay y finalmente qué tenemos que aplicar al día de hoy, lo que es la hermenéutica. Ayuda audiovisual, el pizarrón. Recordamos siempre a los maestros cuando sea presencial en la iglesia, mínimo usar el pizarrón. Es una base para que no nada más estemos dando una conferencia de manera aburrida. La tarea principal del alumno es define la educación cristiana. Recordamos, en una página usted responde qué es la educación cristiana. Puede ser la formación de personas, presentación de la palabra de Dios, puede ser las edades que tenemos para darle a la iglesia o lo que usted ha visto, que es un instituto bíblico, que es la escuela dominical, que es el discipulado, que son las clases para niños. La tarea ahora número 3 dice, tema a tratar, impartida en el hogar. O sea, la educación, la demás que se basada en la Biblia, la hora 2, en la hora 3, impartida en el hogar. En las casas enseñamos. A nuestros hijos les enseñamos la palabra de Dios en la casa. Si no lo hacemos, estamos quedándonos muy cortos porque realmente allí en la casa es donde el papá y la mamá o quien está al frente del hogar empieza a enseñar principios de la palabra. Tanto a leer, a hacer devocionales, a presentar y con nuestra vida también estamos reflejando lo que Dios quiere como educadores en el hogar. La actividad del maestro presenta un tema escritural, nuevamente basados en las escrituras, pero el tema en este caso es la educación impartida en el hogar.
Actividades de los alumnos aportan respuestas sobre la educación. Entonces ellos también van a dar sus puntos de vista. Aquí lo hacemos ahora en línea, pero pueden dar sus puntos de vista. ¿Por qué es importante la educación impartida en el hogar? ¿Por qué los papás y las mamás tenemos que formar en la casa y no nada más dejarlo a la iglesia local? Porque hay quien piensa eso, ¿no? Que en la iglesia tenemos que educar o formar y es en la casa. En la iglesia capacitamos a todos, pero si no se hace en la casa, entonces no estamos llenando un espacio de responsabilidad. La técnica de enseñanza lluvia de ideas. O sea, los alumnos aportan ideas en general para enriquecer la clase. Estas técnicas de enseñanza van a ser parte de la hora en que veamos casi al final del curso técnicas de enseñanza. Comentaremos un poco de ellas. Las ayudas audiovisuales, en este caso, es una hoja de rotafolio. Una hoja de papel bond grande que incluso tenemos hasta algunos tripiés para portafolios o puede ser en el pizarrón mismo donde tenemos ahí fijada la clase, a veces ya escrita, a veces ya incluso con imágenes para que a la hora de dar la clase gastemos menos tiempo en hacerlo, pero por lo menos que tengamos esa ayuda visual. Ahora 4, el Ministerio de Enseñanza. Vamos a hablar entonces de manera muy bíblica en la hora 4 qué es el Ministerio de Enseñanza. Como fue en el Antiguo Testamento, como es en el Nuevo Testamento. El maestro organiza el grupo en equipos. En este caso, cuando era de manera presencial, hacíamos equipos de 2 personas en este caso, para poder presentar la importancia del Ministerio de Enseñanza. Y de esa manera los alumnos también escriben, también saben, también tienen experiencia y nos pueden enriquecer como maestros. Siempre este es un enfoque. Los alumnos nos enriquecen. No es que el maestro lo sabe todo, los alumnos comparten, algunos incluso están más preparados que nosotros, los maestros, en algunos temas y nos enriquecen mucho. Los alumnos elaboran respuesta por escrito. En este caso sería una tarea individual por escrito, que en esta ocasión va a ser en línea porque estamos haciendo así el planteamiento. La técnica de enseñanza, diálogos simultáneos. Diálogos simultáneos es que las personas en grupos de 2 platican sobre ese tema que se está presentando para después por escrito presentar, en este caso, un equipo de 2 personas, pueden ser de 3 o de 4, según si es un grupo muy grande o más personas, más grupos, pero realmente esos diálogos nos ayudan a que la gente empiece a reflexionar y presente sus propias ideas. La ayuda audiovisual, los cuadernos para notas. Los cuadernos para notas son básicos como ayuda visual. La hora 4, la tarea es cómo educamos en el hogar. Entonces recordamos en una sola página cómo educamos en casa, cómo tenemos que hacerlo, si estamos fallando o estamos intentando o cómo podríamos hacerlo, eso es algo que usted tiene la libertad de ponerlo ahí. Hay que educar en el hogar, si en educación en el hogar podemos fracasar. Hora 5, Jesús el Maestro, decíamos el tópico de gran maestro, cómo es el prototipo para nosotros, el gran modelo, y hablaremos un poco del Señor Jesús. Veremos textos de cuando Él enseñó, cómo captaba la atención, cómo presentaba temas, cómo exponía, cómo tenía una gran profundidad. El gran maestro, decimos el maestro por excelencia, siempre es el Señor Jesucristo. Ahí la tarea es para el maestro plantear preguntas en la clase, en este caso preguntarle a los alumnos para que ellos empiecen a responder lo que ya saben del tema y esto nos enriquece. Los alumnos responden a planteamientos, o sea, si el maestro pregunta, los alumnos responden. Vea cómo el plan de clase tiene, en este caso, una ya planeación muy clara para que tengamos algo muy lógico a la hora de presentar el tema. La técnica de enseñanza es pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta es eso exactamente, hacer preguntas. A veces también se llama socrática, pero en este caso pregunta-respuesta puede ser. Y la ayuda visual es un proyector. Un proyector, ahora que proyectamos imágenes desde las computadoras, pues tenemos una riqueza de Jesús como maestro, imágenes de Jesús, Jesús enseñando. Ahora los maestros tienen incluso presentaciones muy bellas y eso está pasando en la iglesia. Nuestros grupos de jóvenes y de damas y de varones que estamos presentando temas especiales, estamos teniendo una gran riqueza en esto por la gran avance que tenemos en tecnología. Punto 6, planeación de la enseñanza. Entonces aquí vamos a hablar exactamente de lo importante de planear, que no es improvisar o no es tener 2 o 3 ideas básicas, así como una notita de 3 renglones. Eso no se ve en una clase. Tenemos que hacer una buena planeación de la enseñanza, hora por hora. Decíamos, es muy demandante, pero finalmente es muy satisfactorio. Tanto que estamos agradando al Señor como maestros y que nuestros alumnos aprenden. Esta es la gran bendición que tenemos de parte del Señor. El maestro expone la enseñanza planificada. Entonces decíamos ahí nos toca eso, presentar la necesidad de planear. Hablaremos un poquito de la planeación en algunas áreas incluso administrativas, pero aquí en la iglesia y en la enseñanza se tiene que hacer. Los alumnos o discípulos analizan un concepto didáctico, en este caso la enseñanza planificada. La técnica de enseñanza es redescubrimiento. Redescubrimiento es decir algo que ya saben, pero tenemos que recordarlo. Recordar lo que ya sabíamos, que la enseñanza tenía que ser planeada. Los alumnos
alumnos y los maestros tenemos aquí que recordar eso. La ayuda visual es un esquema, en este caso, para que no tengamos todas las semanas pizarrón, en este caso un esquema, puede ser impreso, puede ser en computadora, puede ser proyectado o de algún otro medio que tengamos, este esquema de lo que es la enseñanza planificada. La tarea de la hora 6, ¿por qué es importante planear la enseñanza? Entonces recuerde usted responder esta pregunta. Normalmente las tareas que hacemos tienen un inicio que dice análisis o pregunta en general, no tiene nada de técnico, nada más es que el alumno haga una tarea con ese tema. En este caso, ¿por qué es importante planear la enseñanza? Lo estamos diciendo en este momento. Si no planeamos, no llegamos a ningún objetivo. Podemos aburrir y podemos fracasar como maestros. Hora 7. El tema es niveles de enseñanza. El maestro elige expositores para la clase. En este caso, los maestros podemos elegir a algún grupo de hermanos o previamente decirles para que expongan parte del curso, de esta clase, porque de esa manera nos preparamos, damos un poco de diversidad, no tiene nada de complicación, pero sí enriquece mucho. Los alumnos participan en una actividad didáctica. Entonces tenemos ahí la participación, algunos exponiendo y otros escuchando, tomando nota. En este caso, la técnica de enseñanza se llama acuario. Acuario quiere decir que hay peces y tiburones. O sea, los que exponen la clase pueden ser calificados por el grupo. Esto puede ser así un poquito desagradable para algunos, pero la gente siempre nos califica, ¿no? Entonces nos vamos acostumbrando a que nos califiquen y cualquier interpelación, cualquier corrección o cualquier aclaración dentro de lo que es correcto en la palabra lo vamos a tener. La ayuda visual que proponemos es tiras de cartulina. Cartulina nada más imprimiendo allí o escribiendo algunas ideas básicas de lo que se va a presentar. La hora 8 es evangelismo y discipulado. Esta hora 8 nos recuerda que en la iglesia tenemos dos tareas. La tarea fuera de es evangelismo y misiones y dentro de es pastoreo y enseñanza, básicamente. Los 5 ministerios básicos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, el apóstol y el evangelista se enfocan mucho en estar presentando la palabra de Dios a la gente que no conoce y es un ministerio importantísimo. Y como iglesia nos toca respaldar y nos toca estar participando en eso. Pero al interior de la iglesia tenemos mucho que ver con la enseñanza y el pastoreo. Tenemos allí básicamente que estar en lo que es el discipulado. Entonces también tenemos que planearlo muy bien para que sea atractivo, para que cumpla el objetivo. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Y bueno, también los profetas en este caso pueden edificar fuera de o dentro de la iglesia. Buenos predicadores, buenos expositores siempre serán de mucha bendición. La tarea para el maestro induce un análisis de ministerios. Entonces, en este caso, el maestro tendría que hacer un análisis por qué el evangelismo y discipulado y por qué el pastoreo y la enseñanza dentro de la iglesia local tiene que ser una tarea complementaria. Decíamos la tarea fuera de la iglesia local y la tarea dentro de los templos también, que son dos áreas de trabajo. La técnica de enseñanza es trabajo individual. En este caso es como una tarea individual. Cada alumno hace una presentación personal o una respuesta personal sobre el tema que está planteando. Las técnicas, ayudas visuales se llama papel y tinta. En este caso solamente algo así como escrito. Y la tarea de la hora 8, que es evangelismo discipulado. Recordamos, evangelismo es presentar la palabra de Dios a quienes no la conocen fuera de nuestro templo. Cerca del templo se llama evangelismo. Fuera de la cultura, incluso en otro idioma, se llaman misiones o apostolado. Usted puede presentar ahí evangelistas y apóstoles en el libro de los Hechos, en la palabra de Dios, Nuevo Testamento y en la práctica nuestra. Hay hermanos que todos conocemos que son evangelistas o son apóstoles que predican la palabra. Pero dentro de la iglesia, predicadores, pastores y maestros están discipulando, están enseñando a la iglesia local. En la hora 9, el tema a tratar es formación del carácter. Decíamos, nosotros queremos no nada más presentar de manera muy teórica, sino formar el carácter. ¿Cómo formamos siervos de Dios? Y esta formación del carácter va a ser importante para nosotros. La actividad en clase para el maestro presenta puntos principales, en este caso de la formación del carácter. Vamos a presentar puntos principales, formar el carácter, preparar para servir, y poder tener personas que estamos aprendiendo lo que es la trascendencia, el privilegio de servir al Señor. Los discípulos toman nota de la exposición, en este caso, porque es un dictado. La técnica de enseñanza es dictado y los alumnos toman nota en este caso. Aunque el dictado no debe ser para toda la hora porque la gente se aburre. Todos nos recordamos maestros que nos dictaban, nos aburríamos mucho. Entonces, dictado puede ser una parte de la clase, pero no toda, porque finalmente sería así como muy, muy tedioso. Ayudas visuales, pizarrón. Básica, ¿verdad? Puede ser ahí, aunque podría tener otro tipo de ayudas en el pizarrón ahí, además de estos gises especiales para pizarrón blanco que ahora tenemos, pueden tener cartulina, pueden tener presentaciones ahí, pueden tener un rotafolio, bueno, hay una cantidad de técnicas que se pueden complementar. El pizarrón tiene una gran riqueza, aunque ahora está muy desplazado, pero se puede seguir usando. Ahora 10, ministerio con niños, tema trata ministerio con niños. Vamos a hablar entonces desde que las personas nacen hasta los 12 años.
lo que son las 3 etapas de la niñez, cómo tenemos que enfocarnos en ese grupo especial para enseñarles de manera muy, muy precisa. La actividad para el maestro coordina el grupo. En este caso, decimos el maestro no hace todo, el maestro coordina, y en este caso los discípulos exponen opinión, o sea, van a opinar cómo enseñamos a los niños qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Gracias a Dios que en la iglesia tenemos maestros de carrera que han enseñado a niños y bueno, nos pueden enseñar mucho de cómo enseñar a los niños, y por eso siempre cuando estábamos en reunión presencial había casi cada año 1 o 2 veces de capacitación general para que los maestros tengamos un mejor enfoque en la enseñanza. La técnica de enseñanza en este caso es mesa redonda. Recordamos, mesa redonda es así como tener a algunas personas que tienen para compartir el tema, de esa manera nos enriquecemos mucho. La mesa redonda es un análisis de varias personas que presentan un tema. La ayuda visual es proyector nuevamente. El proyector es muy básico actualmente, entonces ahí lo que usted quiera presentar del ministerio con niños en este caso. La tarea anticipada del discípulo, ¿cómo debe ser la enseñanza para niños? Entonces la tarea que usted tiene que hacer aquí por escrito, ya que hemos sido maestros de niños, hemos visto cómo enseñan a los niños, cómo tendría que ser. Hay algunas ideas, ¿no? Que sea breve, que tenga una actividad que se cambia cada ciertos minutos y que tengamos una enseñanza atractiva. Que los niños no estén como aburridos o como aguantando la clase, sino que se participen. Ministerio, en la hora 11, el tema a tratar, ministerio con jóvenes. Bueno, recordamos, las personas que están desde los 18 hasta los 35 años son jóvenes y en este caso pues tenemos que enfocarnos en ellos. Personas muy activas, muy preparadas en la actualidad, que tienen una gran energía y cómo tiene que ser la enseñanza con ellos. Muy dinámica, muy actual para ellos. El maestro, la actividad del maestro es cita bases para la enseñanza. En este caso, para enseñanza de jóvenes. ¿Cómo enseñamos a los jóvenes? Los discípulos amplían el conocimiento ministerial, o sea, entienden cómo es el ministerio con jóvenes y emplean su conocimiento. Pueden ser mejores maestros para jóvenes. La técnica de enseñanza, círculos concéntricos. Círculos concéntricos es ir de menos a más. Recordar algo de lo que es básico en este caso de la enseñanza con jóvenes e ir haciendo más aumentando la riqueza del tema para que se haga más grande. Por eso se llaman como círculos concéntricos. Algo que gira y se va haciendo más extenso hasta que tengamos un conocimiento más pleno de este tema. Los ayudas audiovisuales son cuadernos para notas. Mínimo cuadernos para notas como técnica como ayuda visual. Perdón, en la hora 12, ministerio con adultos. Recordamos, las personas desde que cumplen 35 años o cuando se casan, en el caso de las iglesias ya pueden ser parte del grupo de adultos, también tenemos que enfocar mucho con ellos la enseñanza. El maestro demuestra el plan didáctico, en este caso para los adultos, cómo le enseñaríamos a este grupo. Hablar en su idioma, con temas de actualidad que les ayuden a los que están casados, a los que son padres de familia, a los que incluso están ya por retirarse o están pasando a la viudez, o lo que se llama innovación. Bueno, también tenemos que enfocar hacia ellos la enseñanza. Los alumnos perciben la veracidad del tema del día. Si nuestro grupo tendría que darse cuenta que sí, los adultos tienen necesidades especiales y no es fácil, pero tenemos la bendición de compartir con ellos. La técnica de enseñanza es demostración. O sea, en este caso es como dar pruebas de demostrar algo, sería ir dando las ideas básicas de demostrar lo que los alumnos adultos necesitan y cómo podemos nosotros ir enfocando la enseñanza. Viene ya en nuestro plan perfectamente por escrito. La ayuda visual es un esquema, en este caso puede ser proyectado, puede ser puesto en un pizarrón, puede ser de cualquier manera, incluso de manera de cartel, pero podemos buscar material o elaborar materiales. Hoy hay una diversidad de materiales para que veamos cómo se enseña con los adultos. La tarea de la hora 12, exponga ideas para la enseñanza con adultos. Entonces usted que ha visto cómo se da la clase de adultos o los que somos adultos, nos damos cuenta qué necesitamos. Yo como adulto, ¿qué necesito? O cómo me tocara dar clase a adultos, ¿qué necesitaría mi grupo? La hora 13, técnicas de enseñanza. Recordamos aquí, las técnicas de enseñanza son así como métodos específicos para dar la clase y vamos a exponer algunas. No todas porque es una diversidad de técnicas que tenemos ahora, pero vamos a poner algunas para que las vayamos conociendo. El maestro expone sobre la metodología. Decimos aquí, nos toca ese tema. Los alumnos reciben información, poquito técnica en este caso. Tal vez los alumnos también ya saben, los que han sido maestros o los que tienen esa formación, ahora que tenemos hasta pedagogos o gente que es maestro de niños, de adultos, de gente especial, tenemos gente que sabe mucho de esto. La técnica es expositiva, o sea, se presenta como una conferencia también. Expositiva es también conferencia. Y la ayuda visual, hojas de rotafolio. Entonces también presentará ahí lo básico con las hojas de rotafolio para enriquecer la clase. Incluso hay quienes hacen collage, ¿no? Con ese tipo de presentaciones que traen ahí como recortes. Ahora que se hacen incluso en línea, pues está fantástico.
bíblico. Hora 14, ayudas audiovisuales. En este caso vamos a presentar las principales ayudas visuales para que veamos que no nada más es el pizarrón o no nada más una conferencia que nos interrumpe o conferencia interrumpida. Tenemos que ver ayudas visuales. Hay una cantidad. Y de esto, pues sí, tenemos que dar por lo menos las más conocidas. Dice aquí, tarea para el maestro, refiere a auxiliares didácticos. O sea, es una referencia de auxiliares. Que tengamos ya la idea. Quienes ya son maestros o han tenido la experiencia con muchas ayudas visuales, pues no lo necesitan. Pero quienes tenemos la necesidad de aprender, vamos a aprender. Y bueno, quienes ya lo han hecho, nos pueden ayudar a los que no tenemos tanta experiencia. La tarea del alumno, entienden el valor de las ayudas audiovisuales. Entonces sí, que los alumnos siempre veamos qué importante es una ayuda audiovisual. No enseñanza aburrida, no enseñanza no planificada. La técnica de enseñanza, conferencia interrumpida. Diseñamos una conferencia en la que los alumnos pueden hacer preguntas. Con nuestra técnica de conferencia nada más o expositiva, no esperamos que los alumnos interrumpan. Pero en la conferencia interrumpida podemos incluso decir, puede a la hora que haya alguna pregunta, poder exponer o algún tema que se quiere ampliar. La ayuda audiovisual, carpetas de la materia. La tarea anticipada del alumno, tarea de la hora 14, la hora 7 del curso. Enliste las ayudas audiovisuales que usted conoce. Ahí está una lista, ¿verdad? Las ayudas que usted conoce. Si son pocas, no importa. Si son muchas, no importa. O si usted quiere investigar, ahora que todo está en línea y tenemos una información así abrumadora, técnicas de enseñanza, ¿no? Se pueden buscar ahí ayudas audiovisuales para poder hacer esta tarea. Hora 15, educación para servir. Tenemos aquí como el tema más relevante, casi en la hora 15 exactamente, porque ¿para qué educamos? Para servir. Estamos enseñando en la iglesia para que la gente sirva. Nosotros tenemos la bendición de formar un instituto local que no tiene ningún costo, que realmente cuando era presencial solamente era una cuota de recuperación por el material. Actualmente no se tiene esa cuota, pero sí tenemos la bendición de que estamos de una manera casi gratuita aprendiendo eso que es básico porque queremos ser siervos. No queremos una iglesia que nada más recibe, queremos ser siervos. Y decíamos aquí, quienes se comprometen para hacer tareas y exámenes, pues son nuestro buen grupo para poder formar a la gente en esto. Por la misericordia de Dios, estamos teniendo en estos 5 materias que tenemos ya en línea, pues una riqueza de nuevos maestros y nuevos predicadores, por la gracia de Dios. Próximamente estamos avisando de esto, pero gracias a Dios porque tenemos la idea de formar gente para servir, no gente que nada más se llena de conocimiento, sino gente que está sirviendo. Los alumnos responden a lo planteado por el maestro, en ese caso. La técnica de enseñanza socrática, decíamos pregunta, respuesta, la ayuda visual, otro para hacer el proyector, que hoy se usa mucho, podemos presentar esto. Hora 16. Presentación de examen. Recordamos que el examen no es para que nos dé miedo. Realmente nuestro examen está planteado para hacer un repaso. Incluso hacemos guía de estudio y compartimos la guía de estudio unas semanas antes para que la gente la pueda realizar y haga su examen. Y el examen nos ayuda para ver lo que realmente aprendimos. Quienes no tienen el tiempo o no pueden de momento de hacerlo, por lo menos que sean oyentes. Quisiéramos que todos los hermanos de la iglesia que son maestros o que han estado en ministerios, por lo menos sean oyentes de nuestro instituto. Quienes quieran ser alumnos regulares y hacer tareas y hacer el examen, no tiene mucha complicación, es una grande bendición y aprendemos juntos. Siempre decimos, por la misericordia de Dios, en nuestro instituto bíblico local, aprendemos juntos y damos la formación para que no tengamos mucho problema doctrinal. Hay ocasiones en que escuchamos enseñanzas un poco desfasadas fuera de la Biblia o predicaciones que no están del todo muy bíblicas. Queremos entonces evitar eso, que en la iglesia tengamos esta formación y ya tenemos ahorita casi 34 años con el Instituto Bíblico. Por la misericordia del Señor hemos formado a varias generaciones y ahora continuamos con una generación que nos viene de veras presionando porque son gente muy linda, muy comprometida y están aprendiendo para servir. Entonces asistimos al grupo en evaluación individual con el examen. El maestro siempre está atendiendo. Ahora que es en línea, estamos atentos a preguntas y bueno, estamos haciendo la prueba escrita. El alumno resuelve la prueba escrita. La técnica de enseñanza es evaluación didáctica. Eso es un examen. Evaluación didáctica es darle un valor de calificación a lo que aprendimos y recordamos, el examen y las tareas se complementan. 60% de tareas, 40% de examen. Muchos hermanos han sacado 95, 97, 100 en esta materia pasada y es una bendición verlo así. Quienes no tenemos la oportunidad, de todos modos podemos hacerlo y quedamos abiertos, decíamos, ¿no? Cualquier persona que no terminó algunas tareas o hizo algún examen, en su momento podremos presentarlas para que puedan acreditar esas materias, pero acreditándolas, cuando ya tenemos 12 materias, les invitamos a ser parte de nuestro grupo de predicadores y maestros y también nos enriquece mucho. La ayuda audiovisual son exámenes impresos. En esta clase que tenemos en la hora 16 el examen y la tarea de la hora 16, ¿por qué educamos para servir? Esta tarea también es la última, es la tarea 8, ¿por qué educamos para servir? O sea, educamos para servir porque Dios nos llamó, porque lo que Dios quiere y es una bendición como iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos que estamos enseñando a los niños, a los jóvenes, a los adultos, aún a los ancianos para que sean siervos en la iglesia, hay una grande bendición, hermano.
porque educamos para servir, no educamos para nada más llenarnos de un conocimiento. Pues amados en Cristo, terminamos la hora 1 de educación cristiana. Muchas gracias por su atención.